¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, comenzamos, doctor. Por favor. Dice, doctor, ya son meses en los que estoy pasando por aridez espiritual y me cuesta orar constante y leer los libros las 24 horas y el libro de cielo. ¿Cómo salir de esta aridez? Bueno, es una pregunta que podría tener varias respuestas, pero la más probable es la siguiente. Cuando alguien realmente se ha involucrado en esto de la divina voluntad, quiere decir que se ha unido en cierta forma ya con Jesús. Y él nos dice, le dice a Luisa se queja de lo mismo a veces, que se siente árida, fría, vacía, como que nada le interesa, en fin. Y Jesús le dice, en vez de afligirte, deberías de alegrarte, porque esto es señal de que realmente me has conocido, de que realmente he estado contigo, y ese es el punto clave. La ausencia de Jesús en el alma solamente se siente cuando hemos tenido a Jesús en nosotros. Y entonces Él le comunica al alma de parte de su soledad que tuvo, sobre todo en la cruz, cuando tiene que tomar sobre de Él todos los sufrimientos de las almas condenadas y para tomar todo lo de ellos, tomar todas las gracias, la vida divina que Dios le había destinado para ellos, necesita sufrir los sufrimientos de ellos. Por eso es esa palabra de Padre, ¿por qué me has abandonado? Y entonces Jesús le dice a Luisa que estos estados de abandono, de sequedad espiritual, en fin, que son participación de él, de ese sentimiento, ese sufrimiento que él tuvo. Por lo tanto, debería de alegrarse de tener esto y unirlo a esa parte de Jesús. Creo que es la respuesta más, ¿cómo diríamos? Más consoladora, ¿sí? Así que tómelo como una muestra de que Jesús ha estado en usted. Doctor, la fusión en la divina voluntad sería como tratar de sumergirse, como una transparencia en el cuerpo de Jesús para poder ver con sus ojos, hablar con su voz, recorrer el mundo para llevar su mensaje al mundo. Vamos a entender que la repetición de la vida de Jesús en nosotros se debe a la divina voluntad que entra como vida nuestra. La divina voluntad contiene todo, contiene las obras del Padre, las obras del Hijo, las obras de Jesús, las obras de nuestra Madre Santísima, las obras de todo el mundo y todos los actos de Dios. Por lo tanto, cuando la divina voluntad entra en el alma, le comunica todo lo de Jesús. Le comunica sus palabras, sus obras, sus pensamientos, sus sufrimientos, todo, para ponerlos en práctica en nuestros actos. No quiere decir que vamos a sufrir, que vamos a decir lo mismo que él dijo, sino que vamos a tener la sensibilidad, vamos a tener esta finalidad en todo lo que hacemos. Ver con los ojos de Jesús no quiere decir en forma física, sino en forma, espiritual. Vamos a ver no las cosas como las vemos en la materia, sino como son en el espíritu. Ver a alguien que ha pecado, vamos a ver el pecado, no vamos a ver a la persona que peca. No sé si me explico.
ver a una pareja de mismo género, o sea, nos va a traer el sufrimiento que tiene Jesús por estar viendo eso, está viendo el pecado, la falta de unión con Él, en fin. Nuestros oídos a los de Él no quiere decir que vamos a oír con sus oídos, sino vamos a tener la misma sensibilidad que Él tiene cuando oye cosas que no son correctas, cuando oye insultos, blasfemias, en fin, y sentir lo que Él siente, y así por el estilo. Entonces, eso es fundirse, tener todo lo de Jesús en nosotros para poder llevarlo a cabo a través de nuestros actos. Nada más. Dice, si Jesús en su humanidad no conocía todo, en su divinidad sí conocía. Eso significa que lo conoció después de su resurrección, o no lo quería dar a conocer en ese momento. Bueno, recordemos que Jesús en varias ocasiones dice así explícitamente, eso no lo sé. La humanidad de Jesús es una humanidad como la nuestra. Es finita, tiene límites de un ser como nosotros. Su divinidad le comunica todo lo que Él tiene y lo que es conveniente para su misión. O sea, pero hay cosas que no le comunica simplemente o porque no es, no sé cómo decirlo, adecuado, o porque la capacidad de Jesús, de la humanidad de Jesús, no alcanza para abarcar toda la divinidad. Eso es en la parte humana. Hay una conversación con Luisa. Luisa le dice que su madre, o sea, la Madre Santísima, que abarcó a toda la divinidad. Y entonces Jesús le dice, no la pudo abarcar. O sea, no, ella no pudo contener a todo Dios. Dice, ni siquiera yo lo pude abarcar. ¿Por qué? Porque es humano. Le pudo abarcar hasta donde la divinidad le pudo dar, pero abarcar a Dios definitivamente no. Ahora, después de su resurrección, ¿lo va a poder abarcar y conocer? Probablemente sí, pero es algo que desconocemos, pero sí, lo más probable es que por ser la humanidad del Verbo, pueda estar en sintonía con la divinidad. ¿Sí? Nosotros, voy a poner este punto, la naturaleza humana de nosotros, aunque vivamos en la divina voluntad, jamás vamos a poder abarcar a Dios completo. Jamás. Jesús, bueno, cabría pensar que sí, pero lo ignoro. Sí, lo que sí seguro es que así es el plan de Dios. Así no es es. que se haya quedado corto. No, es hasta donde él decidió, ¿no? Sí, porque yo ya lo he repetido varias veces, que siempre pienso que si Dios sabe todo, se aburriría mucho sabiendo qué voy a hacer yo, qué va a hacer todo el mundo siempre, ¿no? Necesita, para que haya un intercambio, necesita no saber qué le voy a dar yo a cambio, aunque sea un segundo. Regalo sorpresa. Sí, pues sí sería un intercambio. Entonces yo pienso que de acuerdo a ese plan, para poder disfrutar ese intercambio de amor, por eso pone limitadas a las personas y la humanidad de Jesús. Una teoría, o sea, Sí, es su opinión. y no podemos decir que no, tampoco podemos asegurarlo, ¿no? Yo más bien creo, o sea, como parte más fácil, que Dios es infinito. O sea, la infinitud de Dios
no puede entrar o caber en la finitud de la criatura. Por muy espiritual, por muy fundida en la divina voluntad, fundida en la humanidad de Jesús, si la humanidad de Jesús no lo logró, menos nosotros, ¿no? Ahora, que Dios no tenga lo nuestro y que sea como sorpresa, como dices, lo vuelvo a repetir, como una teoría es plausible el poderlo entender. Sí. O sea, yo pienso, sí tiene todo en el disco duro, pero ya en el monitor, es que no sé yo, en tecnologías, digo, lenguaje de tecnología, pero en el disco duro sí está, pero no en el monitor que está usando en ese momento. O sea, no en el acto actual de la persona que está manejando la computadora. No, en Jesús. No, por eso. ¿La computadora quién sería? Jesús. ¿Quién es el que está manejándola? El Padre. Entonces el Padre lo tiene todo en su interior, pero en Jesús no lo tiene todo. Y está esperando que Jesús actúe para comunicárselo al Padre. Interesante. Pero sí, perdón, pero yo me atrevo a decir que esto es un poquito aventurado, porque le estamos quitando la infinitud a Dios. O sea, ese es el grave problema. Y le estamos quitando las particularidades al acto único de Dios, ese acto eterno que lo contiene todo. No sé. Sí, no se lo estaríamos quitando nosotros, se lo estaría quitando el mismo. Bueno, eso se lo preguntamos ahora que lleguemos allá. Doctor, ¿cómo podemos hacer la misa ahora siguiendo los procedimientos de la divina voluntad? Bueno, ¿cómo podemos asistir a misa, no? No hacer la misa. Van varias ocasiones que hemos hablado sobre la misa y me voy a referir a lo que Jesús habla o nos dice en María Valtorta. O sea, no es una opinión personal, no. En Luisa nos dice que la misa es el recuerdo de todo lo que Dios ha hecho. O sea, y va mencionando parte por parte. Pero en María Valtorta dice algo muy curioso. Él dice que la misa es la consagración, es el momento de la fracción del pan. Y que todo lo demás que está alrededor de la misa ha sido agregado, algunas partes por necesidad, como es la predicación, la evangelización del pueblo, y la otra es dirigirse al Padre con la oración que Él dejó. El hecho de haber sintonizado a toda la Iglesia Católica en todo el mundo en un determinado tipo de lectura es para que haya esa uniformidad y que haya esa enseñanza progresiva y más o menos coordinada en todos. Así que esto es forzoso que haya en misa, pero sigue siendo algo agregado, no es fundamental. El Padre Nuestro es el agradecimiento y la petición que los hijos le piden al Padre. Y Jesús nos dice ahí en María Valtorta que este rezo debería ser después de la comunión, porque es el momento en que realmente unidos con Él podemos llamarnos hijos del Padre. Todo lo demás, dice, es algo que está añadido con ciertas intenciones, con cierta, ¿cómo diríamos?, finalidad, pero que no es propiamente la misa. Entonces, ¿qué es la misa? La fracción del pan. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué necesitamos estar atentos en la misa? A la predicación, a la evangelización, que son las lecturas,
tanto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y el Evangelio, sobre todo. ¿Cómo agradecerle al Padre? Bueno, después de haber recibido la Eucaristía, rezar el Padre Nuestro. Ahora en la actualidad se reza antes, bueno, antes o después es ese dirigirnos al Padre. La bendición, ojo con esto, es ¿cómo dice Jesús? Es el aseguramiento de que todo lo que Dios creó en el hombre y que dispuso darle al hombre sigue en pie y está a disposición de todos nosotros. Y bueno, ¿cómo debemos actuar en misa? Yo digo, primero, seguir lo que el sacerdote está haciendo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una iglesia, debemos ser unidad con la iglesia y debemos practicar prácticamente lo mismo que nos están poniendo enfrente como un modelo. En la predicación debemos estar muy atentos, o sea, muy atentos a escuchar, a entender y tenerlo como algo propio para después en casa poderlo seguir meditando y poderlo leer si es que tenemos una Biblia en la mano. La parte de la Eucaristía es el momento culminante de la presencia de Jesús ahí en la iglesia, enfrente de nosotros, y deberíamos de tomarlo como cosa personal, como una visita que Jesús nos hace en ese momento a cada uno de nosotros. Recibirlo, o sea, ya no es nada más lo que el sacerdote hace, sino ahora recibirlo es el entrar en un contacto perfecto con Él y pedirle de alguna manera que lo mismo que está haciendo en la hostia, de estar completo en la hostia, ahora saliendo de la hostia se pueda quedar y fundir con nosotros, que esa es la finalidad. Recordemos que la Eucaristía es un medio que Jesús usa para llegar a nosotros, o sea, llegar y salir de la prisión de la hostia para ponerse en la libertad de la criatura que le permita obrar, actuar con todo lo que Él tiene, pero a través de nosotros. Y luego, o sea, ya todo el resto, y la bendición es el estar seguros que Dios me está diciendo todo lo que yo creé en Adán, todo lo que yo le quise dar a la familia en Adán, está todavía a tu disposición. No he cambiado. Todo depende de ti si lo quieres o no lo quieres. ¿Cómo debemos estar en misa? De esta manera. No desperdiciar todos los pasos de la misa, que son casi siempre agradecimientos, peticiones. En las peticiones ahí sí habría que valorar un poco. Recordemos que Jesús nos dice que en la divina voluntad ya no hay peticiones, porque la petición nace de la carencia. Entonces, no pedir por nosotros, pedir por el mundo. Eso es lo que Jesús hacía continuamente, pedirle al Padre que aplacara la justicia, que viera a toda la humanidad con ojos benévolos, que la viera a través de Él. Y esto es lo que deberíamos de hacer, nada más. De misa también dice, las misas están muy alejadas del conocimiento de la divina voluntad. ¿Rezar por nuestros sacerdotes será suficiente? Bueno, definitivamente el rezar por ellos es necesario, pero más que el rezar sería el actuar. O sea, en la divina voluntad ya no habría esa parte de rezar como lo entendemos. El rezar en la divina voluntad son girar en los actos de todas las criaturas. Por lo tanto, deberíamos de girar en los actos de los sacerdotes para rehacerlos, para darle al Padre la gloria, el honor, el amor que ellos deberían de haberle dado si hubieran vivido en la divina voluntad. Tratar por todos los medios de dar luz, conocimiento,
fuerza para que puedan aceptar, conocer estas revelaciones y llevarlas a cabo. Yo creo que ese es el punto, no tanto rezar, sino actuar. Hacer los giros, rehacer a todos, listo. Yo, por ejemplo, cuando dicen, pedimos por las intenciones del Papa, digo, pido por las intenciones de Jesús en el Papa, por si ¿Sí? se llega a equivocar, Jesús no se equivoca. Así es. O sea, está bien. Continuando con el tema de las misas, dice una persona, soy de Argentina. Nuestro grupo nos dio un PDF de la Santa Misa en Divina Voluntad, pero los sacerdotes van tan rápido que no se tiene tiempo de rezar como quisiera Jesús. ¿Cómo le hacemos? Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Somos parte de una iglesia, somos parte de una comunidad enorme que se llama Iglesia Católica. Debemos participar dentro de la misa como está establecida. Entonces, esto de un manual de la misa en Divina Voluntad, yo diría que habría que pues tomarlo con mucho cuidado, con mucho tiento, porque no existe un manual de la misa. Vamos a tomar un ejemplo de Luisa. Luisa casi siempre tenía misa ahí en su recámara, y ella estaba siguiendo la misa. En la predicación de la palabra, lo más probable es que ella giraba en las lecturas para ponerse en el momento que se está diciendo. En las homilías, o sea, lo más probable es también que se una al sacerdote para completar en ella lo que estaba haciendo de girar en las obras de Jesús. Así que yo diría que cómo comportarnos, creo que es el punto clave. Es hacer lo que la Iglesia nos dice, respetar lo que el sacerdote hace y tener en cuenta lo que Jesús quería de nosotros. Un PDF, o sea, me imagino que es, pues, quizá escuchado, quizás haberlo impreso y seguir o aprendérselo. Yo creo que salirse, por lo que me está diciendo, es salirse de la misa, como se está diciendo, y entonces estaríamos haciendo nuestra propia misa. Y eso no es adecuado. Ahora, la misa la puedo oír en la Divina Voluntad. Y entonces todo lo que estoy oyendo, todo lo que estoy haciendo, todo vivirlo, ponerlo como actos de Divina Voluntad, y estaría yo haciendo una misa, oyendo o escuchando una misa en la Divina Voluntad. Quizá el único momento que haya necesidad de como apartarse un poco sería después de recibir a Jesús Eucarístico. O sea, ¿por qué? Porque Jesús está en nosotros, sabemos que va a durar pocos minutos hasta que se consuma la especie, y que Él quiere estar en comunicación continua con nosotros. Bueno, eso no lo podría hacer si yo sigo la secuencia de la misa, porque casi siempre, o sea, es unas cuantas peticiones, anuncios, ¿sí?, que en realidad no tendrían nada que hacer en ese momento, porque es distraernos de Jesús que está en mi interior. Es dejar a Jesús totalmente apartado, totalmente inobservado, y dedicarme a lo que siempre hago. Probablemente sea el momento de una profunda introspección, de ponernos en contacto con Él y hablar con Él, fundirnos en Él, repararlo a Él, amarlo a Él por todos los que no lo aman,
por todos aquellos que están distraídos en otras cosas en ese momento y nada más. El momento de la bendición, eso es algo también especial. Yo diría que primero necesitaríamos saber qué cosa es la bendición. ¿Se acuerdan qué es la bendición? Es la confirmación, ¿no? Es la confirmación de que todo lo que Jesús hizo en la creación del hombre sigue a nuestra disposición. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo en nuestro interior, tratando de llevar a cabo todo lo que Dios realizó, que es fundirnos en la divinidad, tener la vida de la divina voluntad como vida nuestra, tener la participación de la naturaleza divina, de la vida divina, a través tanto de la divina voluntad como de Jesús. Tampoco es así tan importante. O sea, el poner atención nada más a eso, puesto que lo estamos realizando. O sea, es algo que ya acepté. En fin, es un problema, pero bueno, cada quien puede decidir cómo llevarlo a cabo. Pero que seguir un manual de la misa se me hace definitivamente como algo no lógico. Y desconozco este manual. No sé. En fin, otra. Dice, los que viven en la divina voluntad son los que han nacido en el querer. Ya no es de misa. Ya no, Ya. Bueno. Como ya dijeron, la bendición. Ya. Bueno, perdón, se me pasaba algo que es importante de la misa. Luisa nos habla de que a través de la misa se recuerdan todos los misterios de Jesús. Los principales, bueno, su predicación, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. O sea, pero todo esto prácticamente se concentra en lo que ya hemos dicho, que son las partes importantes de la misa. Ahora sí está aquí. ¿Los que viven en la divina voluntad son los que han nacido en el querer? Bueno, es que para nacer en el querer necesitamos vivir en la divina voluntad. O sea, nacer en el querer, ¿qué es eso? La finalidad de todo es fundirnos en el querer divino. Ese es el reino de Dios, fundirnos en el querer divino. El medio para llegar a eso es vivir en la divina voluntad. O sea que la vida en la divina voluntad no es una finalidad. Y no termina ahí. La divina voluntad es el medio para que nuestros actos se conviertan en actos divinos y ya como actos divinos se puedan fundir en el querer divino, que son los actos de Dios mismo. Si no tenemos la divina voluntad de nosotros, no podemos entrar en el querer divino. Entonces es como al revés. No es el que vivir en la divina voluntad son los que han nacido en el querer divino, sino más bien al revés. Los que viven en el querer divino son los que han formado su vida en la divina voluntad. Es lo que dice en el Evangelio, que hay que volver a nacer. Así es. Que dicen, pero ¿cómo vamos a volver adentro de nuestra madre? Pero en modo espiritual podemos fundirnos en nuestra madre, que es la divina voluntad. Doctor, ¿cómo debemos comunicarnos durante el día con Dios? ¿Debemos ser constantes? Bueno, depende de lo que se entienda por comunicarse. Si la palabra comunicarse está expresando una relación de pensamiento, de palabra, así, yo diría que va a ser muy difícil poderlo hacer. ¿Por qué? Porque tenemos cosas, ocupaciones que nos van a distraer un poco de esa comunicación directa. Lo podemos hacer, claro. O sea, cuando todo está puesto en la intención de que todo sea en unión con Él. Pero bueno, la forma ideal, o sea, es en forma de intención y espiritual. O sea, estar con la firme
decisión, con la firme intención de vivirlo todo en la divina voluntad, aunque no lo esté pensando, aunque no lo esté llevando a cabo como algo real, sino que quede en la intención. Y eso me pone en continuo contacto con Él. Esto de actos continuos es la única manera en que puedes desarrollar una vida divina en la criatura. Recordemos que una vida es el conjunto de actos unidos que son los que conforman la vida, tanto humana si es actos de voluntad humana, como divina si son actos hechos en la divina voluntad. Si no son continuos, jamás se podrá llevar a cabo la formación de esta vida en la criatura. No hay manera de que pueda ser, porque estaría faltando el humor continuo de estar haciendo crecer y vivir a esa vida en nosotros. A veces ponemos el ejemplo de una mujer embarazada. O sea, el niño dentro de ella está vivo, está creciendo, está desarrollándose gracias a los actos continuos de pasarle alimento, oxígeno, todo lo necesario para que ese niño pueda seguir vivo. Si en un momento dado se interrumpiera ese paso, ¿qué sucede? Se muere el niño. Se muere el niño, o sea, entonces es algo similar con esto de la vida divina en nosotros. Se necesitan actos continuos para mantener viva esa vida divina y darle crecimiento. Dice, ¿podría explicar un poco sobre el acto actual? Bueno, la definición del acto actual que nos da Jesús dice que en el momento de empezar nuestro día, de despertarnos, deberíamos de hacer el acto preventivo, que no es otra cosa más que la intención, la decisión firme de vivir todo ese día fundidos en la divina voluntad, de que todo lo que hagamos salga de la divina voluntad, o sea, con los atributos de la divina voluntad. Pero Él dice que se puede olvidar, se puede pasar por alto algunos momentos por el problema que tenemos de estar ocupados en cosas naturales. Entonces, cuando nos demos cuenta, tenemos que hacer el acto actual. Y el acto actual es como una repetición del acto preventivo. Simplemente decir, Señor, se me pasó, se me olvidó, me distraje, alguna cosa de estas. Pero en este momento quiero hacer la intención de que todo lo anterior, ponerlo nuevamente en tu voluntad, como reparar nuestros actos anteriores. Y entonces Jesús nos dice algo muy curioso, porque dice, mira, si tú haces esto, yo lo que digo es, no te preocupes, o sea, a ti se te olvidó, pero a mí no. Yo seguía haciendo lo que tenía que hacer por ti y por mí, y toma, aquí están todos esos actos, tómalos como tuyos y síguele adelante. Entonces, el acto actual es un volver a conectarnos conscientemente con la divina voluntad que se había como dispersado o perdido en nuestro consciente, no en nuestra vida. La divina voluntad continúa, pero la atención continua es la que se había separado. Yo pongo, pues, por ejemplo, cuando salgo, hay un nudo de madera. ¿Un nudo? Sí, en un escalón. Entonces, cuando veo ese nudo, lo pienso como que es un botón en que ya estoy en la divina voluntad. Ah, muy bien. Pero así puede mentalizarse alguien cuando meto la llave para abrir, para salir o para entrar, acordarse en ese momento. Digo, son como truquitos que...
No, que yo pero hago. fíjate que es bueno porque se va haciendo como un reflejo condicionado, ¿no? O sea, el acto preventivo, o sea, en la mañana puede ser el destaparte, puede ser quizá un poco después, o sea, a la hora que te empiezas a lavar, a bañar, en fin, es una buena idea. Sí, ya así está uno consciente. Así es. Voy a buscar un nudo de madera. No puede ser al meter la llave. Sí, ya para abrir lo sé, o sea, cualquier cosa. para prender el coche, cualquier Así cosa. es. En el volumen 13, Jesús le dice a Luisa, en la prisión estuve 3 horas. Con esto quise rehabilitar las 3 edades del mundo, la de la ley natural, la de la ley escrita y la de la ley de la gracia. ¿Podría explicar un poco esto? Bueno, o sea, ¿qué es lo que él quería rehabilitar? ¿Qué quiere decir rehabilitar? Poner funcionar. Poner en debido orden o en debida forma lo que se ha hecho o lo que se ha mal hecho. Si yo voy a rehabilitar un objeto, quiere decir que ese objeto ya perdió o su forma o su función o está en vías de perderse. Rehabilitar la época de la ley natural. ¿Qué es ley natural? El hombre, cuando después del pecado original, después de la desobediencia de Adán, pierde prácticamente la mayor parte del conocimiento de Dios. Y Jesús nos dice que le dejaron algo en su interior, lo mínimo para poder seguir adelante. Entonces, había una ley natural en el hombre de honestidad, de verdad, en fin, los principios básicos del comportamiento. A través del tiempo, o sea, viene la parte revelada, o sea, los profetas, todo lo que Dios iba dándole al hombre. Y entonces, o sea, ahí viene una revelación. O sea, es como la segunda etapa de esto, ¿sí? Uh-huh. O sea, la ley escrita, que es los mandamientos, o sea, todo lo que los profetas iban diciendo, no nada más escrito, sino hablado. Y después la ley, bueno, y todas las faltas que se habían cometido, tanto en la ley natural, toda la desobediencia, todos los pecados, Jesús los tiene que rehacer, que rehabilitar. En la ley escrita es que todo lo que el hombre falló de acuerdo a la revelación que Dios había dado por medio de los profetas, por medio de la ley con Moisés. Y luego la ley de la gracia es a partir de Jesús, que sigue siendo prácticamente lo mismo, todo lo que Jesús nos deja marcado como algo que debemos hacer y que no hemos hecho, y Él tiene que rehabilitarlo. ¿Ya? En el volumen 2, lectura 63, Luisa habla de acervos dolores que sufría en su interior. ¿Esto se refiere solo a la privación de Jesús o también a dolores físicos que ofrecía? Bueno, lo que en parte, o sea, son dolores sobre todo espirituales en su interior, pero que se transmiten también al cuerpo. En muchas ocasiones Luisa se queja, bueno, no se queja, sino nos dice que lo sentía también en el cuerpo. O sea, pero lo principal era en la parte interior, en el alma, o sea, las ausencias de Jesús, los sufrimientos de Jesús. Y, ojo con esto, en muchas ocasiones Luisa sufre la crucifixión. Y la crucifixión, o sea, Luisa lo marca perfecto, dice dolores acerbos que sentía ella, pero eso también era en el cuerpo, o sea, no era nada más la parte espiritual, sino era en el cuerpo. Si el alma que vive en la divina voluntad no puede ser tentada, ¿por qué Jesús fue tentado?
Bueno, eso es relativamente, o sea, yo diría fácil de poder entender. O sea, Jesús viene a este mundo y viene a tomar el pecado de toda la familia humana. Como Él se convierte en pecado, o sea, no lo comete, pero toma sobre de sí a toda la familia humana, todo lo que hemos hecho. Y entonces el demonio se le acerca, pero se le acerca tentando a nosotros en Él. O sea, lo va a tentar, va a hacer caer al Redentor, que eso es lo que Él deseaba. O sea, porque si Jesús hubiera cedido, se acabó la redención. O sea, en ese momento se acaba. Entonces, Él aprovecha que tiene todas las debilidades de nuestros pecados. Recordemos que la tercera acción del pecado es la debilidad del hombre para poder enfrentar todas sus pasiones, sus vicios. Entonces Jesús tiene que vencer esas tentaciones, vencer esa inclinación al mal y vencer ese gusto por el mal, pero lo tiene que vencer con su voluntad humana unida a la voluntad divina. Por eso es tentado, o sea, porque tiene que rehacer los actos de toda la familia humana en esto. ¿La Biblia latinoamericana falla solo en el comienzo o tiene más errores? Bueno, hemos hablado de esto y el punto es el siguiente. La Biblia, cualquier Biblia ha sido traducida por alguien o por algún grupo de personas. De acuerdo a la ideología, al modo de pensar de los traductores, es como se va a adecuar la traducción. Si los traductores están convencidos de que venimos de los primates, si los traductores están convencidos de la evolución, o sea, podemos entender que están en primer lugar quitando el acto creador. En segundo lugar, están total y absolutamente en desobediencia por no estar creyendo las verdades reveladas. Que las verdades reveladas son reveladas por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es infalible, o sea, no puede contradecirse ni puede equivocarse. Entonces, esa es la mentalidad de ellos. Ahora yo pregunto, ¿cómo habrán traducido la Biblia? Con esta mentalidad. ¿Qué tantas cosas pusieron? No sabemos. O sea, nadie sabe, que habría que repasar página por página, letra por letra, para ir tomando nota. Pero yo creo que si tomamos en cuenta este punto general, el pensamiento de los traductores, podremos entender que no es conveniente leer una Biblia que está traducida por personas que niegan la creación del ser humano, que niegan las palabras del Génesis, que niegan todo lo que sabemos, todo lo que nos ha sido comunicado, que niegan a Jesús también, porque Jesús es el segundo Adán. O sea, y entonces yo diría, eso es una herejía. ¿Qué más pusieron? Lo desconozco. Y realmente no creo que valga la pena entrar a buscar un error en la revelación pública, ¿no? Ya terminamos, doctor. Perfecto. Bueno, pues amigos, gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias. A Paris. Gracias. Y como de costumbre, a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Y esperemos vernos la próxima semana. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Amigos, tenemos algún anuncio que hacerles. Es sobre el retiro que se va a dar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aquí en la República Mexicana, los días 17, 18 y 19 de noviembre de este año de 2023. Este retiro es de cupo limitado.
Entonces, si usted está planeando asistir, por favor, hay la fecha límite para inscripciones el 10 de noviembre. Por favor, después de esa fecha ya no se van a recibir personas que se quieran inscribir ya después, ¿no? Entonces, por favor, considérelo 10 de noviembre, último día para inscribirse. Ahora, hay otra cuestión. La comida que se va a dar ahí va a tener un costo. Es un costo bajo, es una comida que se va a dar a precio de costo que le dicen, para que usted vaya preparado por si quiere consumir ahí los alimentos y no tener que salir a la calle a buscar en dónde comer. Ahí puede usted también consumir. O llevar lo suyo. O llevar su comida también. Muy bien. Y pues parece ser que ya es todo, ¿verdad? Muy bien. Les agradecemos a nuestros amigos que nos escriben desde Monterrey, Texas, Sonora, Aruba, Toluca, Ecuador, Chihuahua, Australia, Cuautitlán Izcalli, Lima, Chile, Arizona, Uruguay, Georgia, Irlanda, Portugal, Francia, Ciudad de México, Argentina, El Salvador, Wisconsin, California, Colorado, Brasil, Jalisco, Tlaxcala y Venezuela. Gracias, amigos. La próxima vez vamos a decir, agradecemos a los amigos del mundo. De todo el mundo. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego, gracias.